Gracias por la invitación de nuevo y hola a todas y a todos. Yo les voy a armar entonces una charla que reúne un poco estos temas que me propuso Michelle sobre instrumentos de concertación, de sensibilización y participación, aplicado, ¿no es cierto?, a la participación de la gestión sostenible del paisaje. ¿Ya? Supongo que se pasó de diapo ahí si no me avisan. Bueno, yo sé que ustedes ya han visto a esta altura de su carrera bastante lo que es el concepto de paisaje, seguramente lo han analizado también con los otros invitados de este ciclo de charlas, ¿no? Pero no puedo evitar dar un pequeño contexto, digamos, teórico a esta charla, y partir diciendo, ¿no siento?, que el paisaje es este concepto que tiene un significado que muy cambiante, que ha ido cambiando en el tiempo, que ha ido ampliándose en el tiempo a nuevos sentidos y a conceptos que por un lado son cada vez más definidos por cada disciplina, pero también cada vez hay más disciplinas que trabajan el paisaje, y por lo tanto el sentido y el significado de lo que entendemos por paisaje es muy diferente según la sensibilidad, el campo semántico y profesional de los distintos profesionales o investigadores que se relacionan con el paisaje, ¿ya? En ese sentido es un concepto muy complejo, muy polisémico, con muchos significados, y no es especialidad de ninguna disciplina, ¿no? Hay muchas disciplinas que trabajan el paisaje, hay puntos de vista especializados, como mencionan algunos investigadores, ¿ya? Y sin embargo, ¿no?, si ustedes seguramente lo han analizado, la tradición literaria, ¿no es cierto?, de la teoría del paisaje, digamos, está de acuerdo en que existen, sin embargo, dos grandes miradas de lo que es el término paisaje, cómo ha ido evolucionando, digamos, en términos disciplinarios y científicos a lo largo del tiempo. Una primera, digamos, mirada o aproximación que lo considera como una realidad más bien objetiva, o más bien como una dimensión material, ¿no es cierto?, de este espacio, de este territorio, digamos, real, concreto, en que hay un intercambio y una interacción entre elementos bióticos, abióticos y humanos, ¿no es cierto?, que van cambiando en el tiempo. Y también, digamos, está esta otra lectura de que el paisaje sería más bien, ¿no es cierto?, un elemento subjetivo, una dimensión inmaterial de esta misma realidad física que estábamos mencionando, pero que menciona que el paisaje es finalmente un constructo sociocultural, ¿no es cierto?, una forma de percepción de la naturaleza que fue construido en un momento particular de la historia de la tradición occidental, y que es más bien una forma de percibir e interpretar el territorio que una realidad física en sí, ¿no es cierto? Y sabemos, ¿no es cierto?, que finalmente el paisaje es las dos cosas, ¿no? En esta definición que a mí me gusta mucho de este antropólogo, de Georges Lencloud, el paisaje es esta estructura de interacción, ¿no es cierto?, aleatoria, puede darse o no, y compleja, que no está ni dentro ni fuera del observador, ¿no? Hay esta interacción entre una realidad concreta, pero que pasa por un filtro perceptivo interpretativo sociocultural, ¿no?, del observador. Y la Convención Europea del Paisaje, ¿no es cierto?, que es como, digamos, con la definición de paisaje que más ha percutido, que más se utiliza como una suerte de acuerdo de lo que sería el paisaje, entiende por paisaje cualquier parte del territorio tal como lo percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y humanos, ¿no? Y aquí de nuevo vemos que es una fracción del territorio que está aludiendo a la realidad objetiva, pero que su carácter es el resultado de la acción-interacción, ¿no es cierto?, y es la percepción de la población, ¿ya? Entonces aquí está aludiendo esta definición a esta otra realidad más bien subjetiva, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver, sobre todo en la charla de hoy día, ¿no es cierto?, nos vamos a centrar más bien en esta dimensión más subjetiva de lo que es el paisaje, de lo que hace parte del paisaje, y que, ¿no es cierto?, define que el paisaje se construye como paisaje por una mirada, ¿no? El paisaje depende de una cierta mirada, no hay un paisaje sin un observador que lo ve, lo percibe desde un punto de vista y lo interpreta, ¿no? Le da un significado que en nuestra tradición occidental tiene una valoración estética, ¿no?, por el contexto en que nace el concepto de paisaje. Y también se refiere un poco al paisaje intersubjetivo en la definición de Buich, es decir, es el paisaje sobre el que todos tenemos opiniones y al que le atribuimos valores, ¿no? Y la vertiente que estudia principalmente el paisaje desde este punto de vista son ciertas ramas de las ciencias sociales. Entonces lo que vamos a ver en la charla de hoy son ciertos principios y herramientas que justamente vienen de las ciencias sociales, de la antropología, de la sociología, de la psicología, que son elementos, ¿no es cierto?, que se han aplicado, se están aplicando cada vez más a lo que es la gestión de los paisajes, ¿ya?
Entonces, esto que vamos a ver hoy día es un poco, es así como yo llamo, digamos, esta unidad cuando lo veo en mi curso acá en Chile, el paisaje como lugar de concertación y de negociación territorial, ¿no? Actores locales, acciones, valores y discursos. Espérenme que aquí me molesta un poquito una cosita del Zoom. Y discursos asociados a este paisaje, ¿no? Entonces, entendiendo que me imagino que es lo que ustedes han visto en esta, o van a ver a lo largo de esta unidad, es verdad que la estoy inaugurando, el paisaje se ha ido transformando cada vez más en un elemento importante y central, ¿no es cierto?, de la gestión y la planificación de los territorios. Aquí, esto es algo, justamente antes de comenzar la clase estábamos hablando con Michelle, que es algo que se viene instalando desde Europa, ¿no es cierto?, a pesar de que Michelle me comentaba que justamente a ella le importa mucho poner el punto de vista americano de lo que está pasando, es imposible negar un poco las influencias europeas en materias normativas, tipos de proyectos, en lo que es leyes de paisaje, por ejemplo, entre otras cosas, y esta, digamos, esta normativa, esta forma de planificación de los territorios está poniendo el paisaje como elemento central, ¿ya? Esto para realizar proyectos de paisaje que puedan guiar los cambios en el territorio, protegerlos o poner en valor ciertos paisajes. Y todo este tipo de proyecto, toda esta tradición que ya lleva bastante décadas en Europa, pero que también ya está entrando en América hace rato, ¿no es cierto?, de la mano de la IFLA, de la LALI, ¿no es cierto?, y esta idea que hay de ser una convención americana, ¿no es cierto?, del paisaje, se han ido detectando ciertos elementos importantes que hay que considerar en términos teóricos, ¿ya? El primero de ellos es que hay que considerar que los paisajes para la gestión son espacios abiertos a una multitud de actividades y o usos, tanto humanos como ecosistémicos, llamémoslo uso por los distintos organismos del ecosistema, todos los sistemas y los procesos geológicos, por ejemplo, que se dan en un territorio, y estos compiten o concurren con los usos humanos en un mismo territorio, ¿ya? Y lo que es en cuanto todos estos usos, sobre todo los que son, digamos, los usos humanos de este territorio, son reivindicados por diversos grupos de actores, todos ellos igualmente legítimos, ¿no? Entonces, es importante tener esta noción de que si bien uno tiene su punto de vista profesional, técnico, ¿no es cierto?, de qué cosas deberían hacerse de manera óptima en un territorio, todos los puntos de vista, todos los actores del territorio son válidos, ya sea, no sé, desde la persona que está dedicada al turismo, la persona que quiere hacer conservación, hasta la persona que quiere hacer, digamos, no sé, una explotación minera, por poner casos extremos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, cuando estamos hablando de un paisaje, es un paisaje, pero a la vez son distintos paisajes, ¿no? Porque cada uno es una representación distinta. Son una suerte de territorios superpuestos, ¿no es cierto?, en un mismo espacio, a diferentes escalas, con interacciones entre ellos, y cada uno depende del actor del que estemos hablando y sus características, ¿no? Digamos, estos múltiples paisajes están compuestos de distintas capas de información y de objetos que son percibidos o no por distintos grupos de actores, y son percibidos también de manera distinta, ¿no es cierto?, según el tipo de gestión que se hace en este territorio, según el tipo de actor, su tipo de prácticas, ¿no es cierto?, y ciertos procesos que se dan en el territorio, como por ejemplo, no sé, podríamos mencionar un proceso de erosión, puede o no ser percibido según el tipo de actor del que estemos hablando, y puede ser un problema o no, según el tipo de actor que estemos hablando, ¿ya? Entonces eso es bien interesante, ¿no? El paisaje es así un espacio donde convergen diferentes miradas, diferentes acciones y diferentes expectativas, ¿ya? Y en ese sentido tiene un fuerte potencial de negociación colectiva en torno a la gestión territorial o en torno a un proyecto de paisaje, ¿no es cierto?, en función de lo que estemos trabajando. Tiene este potencial de mediación paisajística, como define Michelin, es decir, que en vez de pasar de una lógica de conflicto, de problemáticas territoriales, se pasa a una lógica de proyecto, ¿no es cierto?, considerando que siempre un proyecto de paisaje pasa principalmente por aspectos visuales, ¿no? Por la mirada. Ese era un primer punto. Un segundo punto que nos van enseñando las normativas y los proyectos de paisaje que se han desarrollado en las últimas décadas, es que las intervenciones normativas o los proyectos pueden desarrollarse cada vez más en el ámbito privado de los propietarios. Es decir, que la gestión no solo se realiza dentro de los espacios públicos de los territorios, sino que también puede normarse aspectos relacionados con los espacios de los privados, ¿ya? Acá las voy a citar este texto que me gusta mucho de un proyecto de paisaje justamente de la Loire Atlantique de Francia. Les voy a citar hartas cosas de Francia porque es donde yo estudié, que dice que cada particular
cada actor económico actúa sobre el paisaje comunal, en este caso, por la construcción de su casa, por su actividad, por el tratamiento que le da a los límites de su jardín, el tipo de cerco o de su parcela, por su inserción en el gran paisaje, por sus modos de consumo, ¿no? Todas estas decisiones que nosotros vamos tomando tienen un efecto sobre los paisajes que se van construyendo en nuestro territorio. Entonces la acción de cada uno se combina con otros actos de construir, de plantar, por ejemplo, y la suma de estas acciones individuales construye un paisaje comunal. ¿Ya? Entonces, a eso alude esta idea de que las acciones de los privados también tienen un efecto en el paisaje y tal vez también es necesario meterse un poco ahí, ¿no? O hacerlos participar de los proyectos de gestión. Esto si bien puede como limitar ciertos derechos de explotación, que pueden tocar ¿no es cierto?, en nombre de cuidar el bien común de ciertos grupos, ¿no?, ciertos beneficiarios, esto puede llevar a conflictos, ¿no? Entonces, estos son los procesos sobre los que hay que mediar un poco, ¿no?, en términos de gestión. Por ejemplo, cité aquí el ejemplo de los años 90, hubo toda una valoración de los paisajes culturales agrícolas en Europa, que es algo que se está produciendo, por lo menos acá en Chile, entiendo que en México también, y entonces aparecen nuevas funciones que tienen los paisajes agrícolas que ya no son solo la producción primaria de alimentos, sino que también son funciones ambientales, estéticas, lúdicas, residenciales para las segundas residencias, ¿no? Entonces esto va haciendo que estos territorios que se han tratado siempre con una lógica de productor y de propietario tengan que abrirse a ciertas otras lógicas y esto puede llevar a conflictos. Y un tercer aspecto que un poco proviene de los dos anteriores que les mencioné, es que, por lo tanto, los proyectos de gestión o de planificación de paisaje, es muy importante considerar los actores locales de los territorios y su percepción en la concepción normativa o en el proyecto que estemos realizando, y es importante identificarlos en primer lugar. ¿Ya? Ahí tenemos, por ejemplo, una persona que está haciendo randonée, caminando en un parque nacional en España, es, por ejemplo, un actor del territorio. ¿Ya? Y en ese sentido, las políticas de conservación o gestión del paisaje buscan identificar o deberían buscar identificar un problema colectivo que está articulado por grupos de actores en torno a un proyecto común o a cambios que puedan percibirse para algunos de estos grupos como amenazas para su paisaje, la instalación de una nueva central eléctrica, la instalación de torres de alta tensión, otros proyectos, ¿no es cierto?, en el que en general hay un grupo responsable, que suele ser el grupo productivo que está haciendo esta gran intervención en el territorio, y un grupo que un poco pone resistencia a eso. ¿Ya? Aquí de nuevo voy a citar justamente la referencia europea, disculpa Michelle, que es la Convención Europea del Paisaje, que ustedes habrán visto, ¿no es cierto?, este gran referente de política de paisaje a nivel mundial, que marca un antes y un después, que se firma en Florencia en el año 2000, en octubre del 2000, y que define que justamente el paisaje tiene un rol de equilibrio entre el patrimonio natural y cultural de los territorios, es reflejo de la identidad y de la diversidad europea en este caso, pero de los territorios, si lo llevamos a otros territorios, y es un recurso económico que puede crear empleos y puede estar ligado al auge de un turismo sustentable. ¿Ya? Y desde esa óptica, la Convención Europea del Paisaje habla de qué paisajes, de todos los paisajes, porta sobre los espacios naturales, rurales, urbanos y periurbanos, y concierne tanto los paisajes remarcables, ¿no?, espectaculares, estos grandes parques nacionales como era la óptica del siglo XIX de la conservación de los paisajes, pero también considera los paisajes cotidianos e incluso los paisajes degradados, es decir, los paisajes no están adjetivados, es todo el paisaje al que hay que gestionar, ordenar y proteger, ¿no es cierto? Se expande la idea de paisaje a todo el territorio, eso es un elemento súper clave de la Convención Europea del Paisaje. ¿Por qué? Porque la mayoría de los paisajes ordinarios o comunes vive gran parte de la población y por lo tanto son determinantes de la calidad de vida de la población. ¿Ya? Entonces este es un planteamiento que es una gran ruptura en relación a las antiguas políticas de conservación del paisaje. Y es una noción central para el desarrollo sostenible del territorio, ¿ya? El paisaje considerado como contexto de vida, ¿ya?, que pasa a una política de gestión de la calidad general de los lugares, ¿no? Esto alude también al principio del derecho al paisaje, pero bueno, no me voy a meter ahí, pero es un poco esa idea, ¿no es cierto? Entonces, la Convención Europea lo que invita, que es un poco lo que hemos estado empezando a llegar a América y los que estamos tratando nosotros los investigadores desde América empezar a replicar, digamos, a tomar las buenas ideas, es esta invitación que hace la Convención de que los distintos estados europeos identifiquen sus paisajes sobre el conjunto de su territorio
analicen sus características, sus dinámicas, las presiones que están modificando estos paisajes, y además invita a calificar, a cualificar estos paisajes identificados, pero no solo desde un punto de vista de especialista, de experto, ¿no? Que sé yo, un geólogo, en términos estéticos, en términos ¿no es cierto?, ecológicos, sino que valorar considerando los valores particulares que le son atribuidos por los actores y las poblaciones involucradas. Entonces aquí el énfasis se pone en el valor que tienen los paisajes, todo tipo de paisajes, para sus propios habitantes, ¿ya? Entonces, se invita a que cada paisaje sea identificado y cualificado mediante procesos de consulta pública que garanticen la participación de todos los intereses pertinentes, que logren recuperar los valores atribuidos y los significados que dan estos actores. ¿Ya? Entonces, las herramientas un poco que vamos a ver hoy día, o ciertos principios, tienen que ver con esta idea de hacer participar a los actores locales en la caracterización y la puesta en valor de los territorios en que viven, ¿no?, de sus paisajes. Aquí les dejo esta citación, ¿no es cierto?, que dice que el interés público que exige en cada caso de amenaza sobre el recurso paisaje ciertas medidas de protección o de cuidado activos, presupone una definición colectiva del estado deseado del paisaje. Este último deriva de múltiples usos estéticos, culturales, de esparcimiento, de valoración económica del paisaje, que son reivindicados por diferentes grupos de actores, ¿ya? Esta es la idea, por ejemplo, de ciertas herramientas que me imagino que ustedes ya han visto, van a ver, no sé, justamente que surgen a partir de la Convención Europea del Paisaje, que son las cartas, catálogos y cartas de paisaje, que justamente definen objetivos de calidades paisajísticas de manera colectiva, ¿no? Esta idea de cómo queremos que sea el paisaje desde lo local es algo súper relevante, súper rescatable de la Convención. ¿Y cómo se percibe este paisaje, ¿no? ¿Y qué se percibe en él, ¿no? Y aquí un elemento súper clave es lo que tiene que ver con lo que hablábamos antes, de que el paisaje siempre es una expresión visual de diferentes elementos, ¿no es cierto? Esta idea del fenosistema y el criptosistema de González Bernaldez, por ejemplo. Y la evolución del paisaje es una expresión sintética y sensible, ¿no? Es decir, se puede percibir de los cambios territoriales, ¿ya? Es decir, todos los cambios socioeconómicos o ecológicos que se van produciendo sobre el territorio va teniendo una traducción visual, ¿no es cierto? Afecta las miradas, tanto de los habitantes como de las personas que viven fuera de los territorios, ¿no? Es decir, a través del paisaje podemos apreciar estos cambios sociales en el territorio, como vemos, ¿no es cierto?, en estas imágenes que muestran estos cambios visuales de, en este caso, una bahía, ¿no es cierto? Entonces, es necesario comprender colectivamente las razones de estas evoluciones para ir pensando cómo queremos que esto siga evolucionando en el futuro, ¿no? Yo ahí les puse esta imagen que está abajo, que dice emergencia climática. Es un caso bastante reciente y bastante potente que pasó aquí en la zona central de Chile, en la región metropolitana, de una laguna, la laguna de Aculeo, que hace un par de años o 3 años se secó completamente, ¿no?, por un tema de mala gestión asociado a cambio climático. Y es muy potente, y todo movimiento, ¿no es cierto?, que justamente muestra esto que ustedes ven, ¿no?, cómo a través de la imagen de lo que era y lo que es, la gente se da cuenta del cambio que ha habido y de todo el problema de gestión, en este caso socioecológico, que hay detrás. Por lo tanto, a partir de esta idea podemos entender que el paisaje contribuye a dar una materialidad a un proyecto de desarrollo, una materialidad visual en este caso, pues es a través de los cambios en el paisaje que cada persona percibe las evoluciones del territorio, y que cada uno mide la posibilidad, la capacidad que tiene de intervenir para hacer evolucionar, ¿no es cierto?, o uno puede tomar conciencia del rol de su intervención individual en el avenir del territorio. ¿Y cómo se percibe este paisaje, ¿no?, estos cambios visuales? ¿Cómo percibimos el paisaje, ¿no? Aquí esto también daría para una charla completa, pero vamos a dejar unos pequeños elementos como importantes a retener, que es que, por supuesto, la percepción del paisaje, como toda percepción, es en primer lugar individual. Y esto quiere decir que no porque todos miremos la misma cosa, estamos viendo la misma cosa, ¿ya? El paisaje es distinto para cada observador, porque es un elemento constitutivo de la identidad espacial de cada individuo, que se construye, digamos, a lo largo de la vida de una persona, en su relación cotidiana con su medio ambiente, en relación a la profesión que estudiamos, a la historia de nuestra familia, el lugar donde vivimos, ¿no es cierto?, nuestras actividades diarias, ¿no es cierto? Todos tenemos una cierta identidad espacial, la que la podemos tener muy clara y muy consciente,
sobre todo, por ejemplo, cuando uno estudia tipos de profesiones como la arquitectura del paisaje, pero también podemos tener una identidad espacial que no es, digamos, muy consciente o muy explícita o no es fácilmente expresable, ¿ya? Pero todos la tenemos. Y en ese sentido, observar el paisaje nunca es un acto pasivo, ¿no es cierto? Poner la mirada en un espacio es un proceso, que es un poco lo que hablábamos al comienzo de la definición de paisaje, un proceso complejo que mezcla la percepción con los filtros de lo vivido, con quien yo soy, con mi filtro profesional, etcétera, etcétera. ¿Ya? Es decir, nosotros podemos ir en este territorio que está esto es la Sierra Grazalema en España, podemos ver estos montes, como ellos llaman, estos bosques mediterráneos, y la lectura que vamos a hacer nosotros no tiene nada que ver con la lectura que hace, por ejemplo, este hombre de la fotografía, que es un cabrero, que él está viendo las rutas de las cabras, los recursos de las cabras, que comen las cabras, que no se les cierre el monte, ¿no? Está leyendo otras cosas en el mismo paisaje. Por otra parte, además de ser individual, la percepción del paisaje tiene una dimensión social y cultural, ¿ya? Es percibida individualmente, pero también es interpretada en función de ciertos esquemas, de ciertos modelos que son adquiridos por la experiencia a lo largo de nuestra vida y que son reforzados por aprendizajes socioculturales que pertenecen a nuestra cultura, ¿no? Hay un acervo, una mochila cultural que determina mucho de cómo nosotros entendemos y percibimos, interpretamos lo que observamos, ¿no? Y en ese sentido también hay convergencias de puntos de vista sobre el paisaje en función del tipo de usos que se hacen, ¿no es cierto? Porque hay grupos que en un mismo territorio van a estar buscando observar flora y fauna, van a estar buscando estar en un lugar tranquilo, va a haber gente que, como vemos en las fotografías, va a estar buscando andar en bicicleta, haciendo downhill, ¿no es cierto? Entonces, son grupos de actores también que tienen una distinta aproximación a ese territorio. Y el patrimonio de unos, lo que tiene valor para unos, no es el mismo que para los otros, ¿ya? Y eso hay que tenerlo súper en mente. De hecho, hay distintas maneras de ver estos tipos de relaciones que tenemos con el paisaje. Aquí les pongo un ejemplo, una teoría de Soter del 91, que él propone 4 maneras de relacionarse con el paisaje o paisajismo. Nos dice que primero habría un paisajismo ordinario, que tiene que ver con el paisaje que vivimos todos los días, ¿no? Personas ordinarias en territorios ordinarios, que es casi el paisaje por el que nos movemos todos los días y que ya casi lo vemos, salvo si hay un cambio mayor, no lo percibimos, está como percibido de manera muy poco consciente porque ya estamos totalmente habituados. También está el paisajismo utilitario, que tiene que ver con la profesión o el uso que nosotros vamos a hacer de este territorio. Por ejemplo, si vamos a hacer una actividad de explotación de recursos naturales, o si estamos haciendo un estudio de la vegetación, ¿no es cierto? Nuestro énfasis está puesto en otros aspectos perceptivos. Después está el paisajismo hedonista, que tiene que ver, por ejemplo, cuando nosotros nos vamos de viaje y estamos haciendo turismo, ¿no es cierto? Que estamos totalmente en el placer, en la percepción abierta, mirando cada detalle, fotografiando, muy atento a todo lo nuevo, ¿no? Recogiendo mucha información visual y sensorial. Y también estaría el paisajismo simbólico, que tiene que ver más bien con las relaciones simbólicas o de raíces o de ritos de una población con su territorio, ¿no? Para ese caso les puse esta fotografía que es en La Pampilla, en Coquimbo, en la zona central de Chile, que es un territorio que todo el año permanece vacío, digamos, es un espacio vacío, pero que se hace una fiesta para el 18 de septiembre en que se llena de carpas y se produce esta espectacular fiesta y ocupación que ustedes están viendo. Entonces, el valor simbólico que tiene este territorio para la gente que vive y que participa de estas actividades en Coquimbo no tiene nada que ver con lo que nosotros podemos percibir yendo de vacaciones en el verano, ¿no es cierto?, como turistas, por ejemplo. Yo estoy siguiendo nomás, no sé si me pueden interrumpir si tienen preguntas, me avisan si voy muy rápido, si vamos bien. Y Claudia, Aquí. Sí. el ejemplo del lago que se secó, ¿cuál era? La Laguna Culeo, en Es Paine. impresionante. Es impresionante, sí. Te puedo mandar información, Michelle, es un caso súper, súper impresionante. Y no hay agua ni para los agricultores ni para nadie, ¿no? Es decir, porque era una laguna con mucho uso turístico, pero ahora se secó definitivamente. Wow. Wow, sí. Y puso muy en evidencia el tema del agua, ¿no? Justamente. Entonces, frente a estas problemáticas, ¿no es cierto? Aquí vemos estos grupos organizados que están justamente luchando por el agua, vemos los usos mineros del territorio, los usos extractivos, vemos la expansión urbana, vemos ciertos grupos que tienen una relación, digamos, distinta con el territorio. Entonces, ¿cómo podemos articular estas distintas visiones, estas distintas motivaciones, estos objetivos, estos distintos usos, cada uno de los cuales tiene distintos valores, atributos, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos, digamos, a través de un mismo paisaje,
articular y organizar estas acciones territoriales. ¿Y cuál es el rol de la arquitectura del paisaje? Un poco ahí, ¿no? No sé qué pasó, no me avanza la... Ahí sí. Entonces aquí es muy importante tener dos conceptos claros en la gestión del territorio, que es la concertación y la interdisciplinariedad. La concertación local, digamos, de cada territorio, tiene que ver con considerar las diferentes miradas del territorio, las distintas formas de hacer paisaje, y conciliarlas a través de un proyecto de paisaje, para que justamente el proyecto funcione, ¿no? Porque yo a través de un proyecto puedo llevar conflictos a un territorio o puedo lograr una conciliación, ¿no? Mientras más actores yo considere, más exitoso y sustentable en el tiempo, digamos, es justamente el proyecto, ¿no? Mientras menos actores yo dejo fuera. Concebir, por lo tanto, los proyectos territoriales con una finalidad paisajística a través de un diálogo entre distintos puntos de vista que están implicados en el territorio, considerando que cada actor tiene un punto de vista sobre su paisaje, de nuevo, donde leen sus acciones, y cada cual tiene argumentos objetivos, subjetivos, y igualmente válidos, ¿no? Entonces, actuar sobre el paisaje en ese caso, o cualquier proyecto, cualquier intervención, es casi un acto simbólico, ¿no? La acción de cada actor también es un acto simbólico porque explican ciertas motivaciones más profundas que los hacen tener la relación que tienen con el territorio, ¿ya? Y todas las acciones de los actores esconden muchas veces representaciones personales o colectivas en que se mezclan juicios de valor con aspectos valóricos, afectivos, ¿no es cierto?, que muchas veces son conscientes y explícitos, pero muchas veces no lo son, y yo puedo decir, no, yo me estoy oponiendo a este proyecto por esta causa, pero hay motivaciones más profundas que es importante tratar de sacar a la luz, ¿ya? ¿Y cómo hacer para tratar de comprender estas motivaciones? Eso, digamos, es un primer aspecto relacionado con la concertación. Y el segundo concepto que yo les mencionaba es la interdisciplinariedad, ¿no es cierto? La reflexión paisajística es transversal a diferentes disciplinas, como mencionamos antes, y requiere de metodologías que apliquen muchas ciencias distintas, porque el paisaje está, ¿no es cierto?, formado por muchos aspectos distintos que requieren distintos especialistas para ser analizados. Y en ese sentido, si estoy trabajando un proyecto de gestión de paisaje que tiene que ver con la gestión de poblaciones locales, es importante entender primero los mecanismos funcionales del territorio, biofísicos, pero también socioeconómicos, cuáles son las dinámicas paisajísticas actuales y pasadas, ¿no es cierto?, cómo funciona el territorio económico, y para eso yo puedo echar mano de trabajo de biólogos, de ecólogos, de agrónomos, de geólogos, de arquitectos del paisaje, de economistas, de geógrafos, de sociólogos, ¿no es cierto? Pero también es importante tratar de vislumbrar, sobre todo en los aspectos relativos al paisaje, y el paisaje como intersubjetividad, como mencionábamos al comienzo de la clase, cuáles son los mecanismos decisionales, ¿no?, como se llaman, es decir, cuáles son las motivaciones, las intenciones, las preferencias y las expectativas de los distintos habitantes o productores o planificadores o actores, ¿no es cierto?, del territorio, de cuyas acciones el paisaje es reflejo y resultado, ¿no? Y aquí ya se empiezan a tomar ciertos elementos de disciplinas, como les mencionaba yo antes, de las ciencias sociales, ciertos métodos de antropología, de la sociología, de la psicología, ¿no es cierto?, la etnografía, ciertos métodos cuantitativos, cualitativos o semi-cualitativos, ¿no es cierto?, de las ciencias sociales, que se han ido aplicando al paisaje, porque permiten comprender y explicar causalmente, es decir, cuál es la causa de estos procesos en el contexto específico en que yo lo estoy estudiando, ¿ya? Dos aspectos en relación a esto. El primero es que la gestión del paisaje tiene que estar apoyada sobre un juego de actores locales, ¿ya? Como hablamos de que los paisajes tienen una multitud de lecturas y de adaptaciones sobre un mismo paisaje, es importante cuando yo me acerco a un territorio porque estoy presentando un proyecto, porque estoy interviniendo en una mediación, porque estoy en un proceso de planificación, considerar, preguntarme cuáles son los actores que están vinculados a este proyecto en curso, cuáles son sus usos, cuáles son sus acciones, cuáles son sus demandas y sus expectativas sobre el paisaje, ¿ya? Entonces eso requiere definir este concepto del actor local, o el sistema de actores locales, que es un concepto que nace un poco, no sé si nace, pero se vuelve muy masivo a partir de la Convención de Río del año 1992, la Convención de la Biodiversidad de Río, en que hubo un giro un poco al paradigma de la conservación y se pasó de esta idea de que conservar la naturaleza requería excluir la presencia humana
y se pasó a un paradigma en el que más bien era importante y de interés para la conservación considerar los saberes, las innovaciones y las prácticas de las comunidades autóctonas, llámese indígenas, y también locales. Es decir, que la conservación no se puede hacer sin considerar el conocimiento local de las poblaciones que viven ahí, ¿no? En una aproximación desde abajo hacia arriba más que desde arriba hacia abajo, ¿no? Por lo tanto, es importante considerar la visión local para el desarrollo local, para las tomas de decisiones locales. ¿Cómo se define esto de lo local? ¿No? Aquí les dejo una idea que puede ser por 3 elementos, por una dimensión espacial, ¿no es cierto? El área espacial, el soporte espacial del proyecto que yo estoy desarrollando, o de una acción específica, si estoy estudiando, qué sé yo, un cierto tipo de actividad. También puedo definir lo local a partir de determinadas relaciones sociales, ¿no es cierto?, que son interdependientes, ¿no es cierto?, de mutua determinación, y también a través de una regulación política. Por ejemplo, puedo estudiar el efecto de una cierta regulación política y ver cuál es el territorio o los territorios que, digamos, se ven afectados por esta regulación política. Y el alcance de las relaciones entre estos actores en un espacio territorial y sus lógicas, valores y reglas van a constituir lo que se llama una cultura local, ¿ya? Entonces, tengo que tratar de identificar mis actores locales de un territorio. ¿Y qué es un actor local? Les dejo esta definición. Es todo aquel individuo, puede ser una persona, o un grupo de personas, o una organización, puede ser hasta una organización estatal, cuyo sistema de acción coincide y se desarrolla dentro de los límites de la sociedad que estoy estudiando o de la acción local. ¿Ya? Hay una definición espacial. Y también que la actividad de estos individuos, grupos, organizaciones, su actividad en el campo político, económico, sociocultural, productivo, afecta las relaciones y los intercambios que se producen localmente, ¿no es cierto?, contribuyendo a desplegar o bien obstaculizando, perdón, las potencialidades que ocurren en un territorio o en una sociedad local. ¿Ya? Entonces son los individuos, organizaciones o entidades que tienen que ver, cuya acción se produce en el espacio que yo estoy trabajando y cuya acción tiene una repercusión en, digamos, la sociedad local y las interacciones locales. Y hay muchísimos tipos de actores locales que yo puedo definir en función de mi problemática, según distintos criterios, por ejemplo, según su acción. Pueden haber actores que tienen una acción directa sobre el territorio, aquellos que producen cambios directos con su acción, agricultores, qué sé yo, empresas forestales, empresas mineras, ¿no? Pero también hay actores que tienen una acción indirecta sobre el paisaje, por ejemplo, un turista, ciertas legislaciones, ¿no es cierto?, ciertos consejos de administración. También podemos clasificar los actores por su nivel de acción, ¿no es cierto? Puede ser que tengan una acción que está más bien dentro de toda la unidad territorial que yo estoy trabajando, la globalidad del paisaje que yo estoy trabajando, por ejemplo, si es un organismo estatal. Puede ser un actor de escala intermedio, ¿no es cierto?, que tiene prácticas que tienen un efecto dentro del área que yo estoy estudiando, pero también fuera. O pueden haber actores que ya, digamos, su acción es mucho más de escala fina, por ejemplo, un agricultor dentro de su parcela, ¿no? Las decisiones que toma ocurren dentro del espacio local que yo estoy estudiando. En la misma idea, pueden haber actores que son estrictamente locales, es decir, que su acción y sus decisiones solo involucran el espacio de lo local que yo estoy estudiando y que definí. O pueden ser parcialmente locales y su acción sobrepasa este espacio y hay un intercambio de decisiones que también se dan un poco en el exterior de este espacio que yo analizo. O pueden ser actores no locales, pero que participan de la actividad local, por ejemplo, un representante del gobierno en el territorio que yo estoy estudiando, una sucursal, ¿no es cierto?, que tiene lineamientos que funcionan de acuerdo a una lógica de mayor escala, pero que también actúan en el territorio que yo estoy estudiando. ¿Ya? Esto es como para darles una idea de que en el fondo hay muchas maneras de definir estos actores locales. Les dejo también esta idea de Michelin, que ella propone, justamente aplicándolo un poco más al paisaje, que uno puede definir actores locales del territorio en base a los usos del paisaje, que son aquellos habitantes o espectadores o visitantes que contemplan, viven o producen en el paisaje como medio de vida, como lugar donde van generalmente. También están los actores locales que tienen que ver con la producción del paisaje, que pueden habitar o no además, que pueden ser, qué sé yo, los mismos productores locales, pero que también habitan en un territorio. Y también hay actores particulares que un poco están entre los unos y los otros, ¿no?, que ejercen una suerte de arbitraje entre los usos y la producción, ¿no? Es decir, tratar de equilibrar estas distintas demandas y expectativas que se tienen sobre el paisaje. De todas maneras, para poder comprender el funcionamiento del territorio, tengo que conocer este juego de actores, su dominio territorial, sus prácticas y sus relaciones y conflictos, ¿no es cierto?
es decir, las relaciones sociales que hay entre ellos y con el medio, porque estos son los que determinan las dinámicas espaciales y están estructuradas por distintas lógicas, ¿no? Por las lógicas que están en juego de cada actor, ¿ya? Las relaciones sociales se estructuran a través de una particular modalidad de apropiación diferente de los recursos locales, y estas relaciones se sostienen y justifican por ciertos valores y reglas que constituyen la cultura local. Es decir, en un territorio, mis actores locales, va a haber una cierta cultura local que explica la forma de relación social que se da en este territorio, y esa cultura local se explica por modalidades diferentes de apropiación de los recursos, de postura frente al territorio que yo estoy analizando por cada actor o grupo de actores. ¿Ya? Entonces, es complejo, pero lo que me interesa es que se vayan quedando con estas nociones generales. Les dejo aquí citado este artículo que se los puedo mandar a través de la Michelle también, este artículo de Tapela que es bastante didáctico justamente, y que él propone ciertas mallas o grillas de lectura para ir definiendo los actores locales de un territorio, ¿no? Los puedo definir en función de su relación con la naturaleza, según su perfil de decisión, en función de su presencia y permanencia, ¿no? En esta otra grilla de la mano derecha puedo definir también cuáles son los conflictos que se dan entre un actor y otro para ir definiendo las dinámicas, ¿no? Es decir, hay un trabajo que hacer para clasificarlos y determinar cuáles son para poder acceder a ellos, ¿ya? Para aterrizarlo un poquitito, aquí les muestro un ejemplo. Este es un proyecto de título que yo ayudé un poco ahí en su dirección, del año 2018, de un arquitecto del paisaje, en que él trabajó, ¿no es cierto?, la planificación de la comuna, de la comuna Chimbarongo, que esto es en la sexta región, al sur de Santiago, y él planifica esta interfaz urbano-rural, natural de este territorio, y hicimos el ejercicio justamente de establecer cuáles eran los actores del territorio, en particular en función del uso del suelo y las problemáticas agrícolas de este territorio, que era una de las principales problemáticas de este territorio que ustedes ven en el mapa a la derecha. Y entonces se hizo este juego de actores, ¿no es cierto?, en el que vemos que hay distintos tipos de actores. Por ejemplo, uno es el habitante que vive en el lugar y que es un pequeño agricultor, ¿no es cierto?, que, como vemos en las flechitas azules, o sea, celestes, vende sus producciones de manera local. Pero también hay otro tipo de actor, como el actor número 3, que no necesariamente es habitante local, que son las grandes empresas agrícolas, y que justamente su producción se vende exteriormente, ¿no? Pero este actor y otros, en el fondo, todos compiten por un mismo recurso, que es el territorio, el suelo, ¿no es cierto? Hay un problema de uso de suelo bastante grave aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces estos mapas de actores permiten visualizar de manera gráfica, como ustedes ven aquí, los actores, sus características y sus dinámicas. Eso me permite una primera entrada al territorio para entender lo que pasa y para saber quiénes son. Ese como primer punto, ¿no? Es decir, la gestión del paisaje apoyándose en un juego de actores locales, ¿ya? Una vez que yo he definido cuáles son mis actores y he definido cuáles son las principales dinámicas que quiero abordar, problemáticas que quiero abordar, es interesante ya seguir al segundo paso, que es acceder a la representación de estos actores que están vinculados al paisaje, ¿no? Acceder a ellos y a la representación que ellos tienen de su paisaje, de la problemática que yo estoy analizando, del proyecto que se está ejecutando, del conflicto que se está mediando, ¿no es cierto?, en función de lo que yo estoy trabajando. Pero necesito acceder a estos actores y acceder a sus representaciones, ¿no? ¿Por qué sus representaciones? Porque yo puedo, digamos, ir y preguntarle la opinión a alguien, y una persona me puede decir cualquier cosa, pero yo no sé qué tan cierto es, y yo tengo que lograr entender por qué ve las cosas desde ese punto de vista. Es decir, tengo que dar un paso más allá en la profundidad de análisis de lo que las personas comunican o expresan, ¿ya? Claudia, ¿cómo Sí, sería la representación por parte de los actores? ya, justamente, mira, aquí voy a hacer un paréntesis para dar una definición de representación, ¿ya? Que es un concepto bastante complejo, súper trabajado desde las ciencias sociales, que dice que justamente una representación es un conjunto de opiniones y creencias comunes, ¿no? Hay grupos de actores que tienen una misma representación y que están asociadas a un objeto dado. Es decir, cada uno de nosotros tenemos representaciones frente, no sé, a lo que es la maternidad, a lo que es nuestra profesión, a lo que es la sociedad, a lo que es la naturaleza, ¿no? A la forma en que me he visto, ¿no? Casi todo lo que nosotros hacemos cada día y pensamos cada día está mediado por representaciones más o menos conscientes, ¿no? Y estas representaciones, estos conjuntos de opiniones y creencias comunes, son elaboradas de manera individual y a la vez colectiva, en un doble proceso, ¿ya? Por eso se llaman también representaciones sociales, y se dan por procesos de intercambio e interacción de las experiencias individuales
y de modelos sociales que van construyendo una suerte de saber común en el tiempo, en décadas, en siglos, ¿no es cierto?, en el contexto de una ideología particular que es propia a una época y grupo social, ¿no? Es decir, justamente lo que les mencionaba yo antes, la idea de maternidad del día de hoy, el año 2022 en que estamos, ¿no es cierto?, no tiene nada que ver con la representación de lo que era la maternidad, no sé, en el siglo XVII, por decirles algo, ¿no? Entonces, esta manera de percibir la realidad puede ser utilizada por cada individuo para interpretar su mundo, para darle un significado, ¿no es cierto? Nosotros le damos un significado al mundo, a nuestra experiencia cotidiana a través de estas representaciones, y nos orientan en nuestra percepción del medio, ¿no? Orientan nuestras conductas y orientan nuestras decisiones sobre el territorio, transformándose en lazos que relacionan y comunican a los individuos, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos para tratar de explicarlo mejor, pero en el fondo son ciertas creencias que tienen que ver con la manera en que yo actúo sobre un territorio, cómo me manejo frente a las otras personas, las decisiones que yo tomo, ¿no? Es decir, un agricultor que decide, por ejemplo, trabajar en orgánico versus un agricultor que prefiere usar, digamos, productos químicos para la mantención de su huerta, son dos maneras de accionar distintas que se explican por representaciones diferentes, ¿no? Entonces todas las acciones y los discursos de los distintos actores van a estar asociados a una cierta representación, que es lo que uno trata de buscar a través de los métodos que vamos a ver ahora. ¿Sí? No sé si respondí por ahí tu pregunta, Michelle. Sí, Claudia. Dale. Entonces, ¿cómo la idea de paisaje se construye en la mentalidad, en el imaginario, en el conocimiento de los diferentes individuos, de los diferentes actores que estamos, ¿no es cierto?, abarcando, que participan además de la cogestión de este paisaje? Entonces vamos a ver, les voy a presentar dos métodos, digamos, dos metodologías distintas para tratar de acceder justamente a estas representaciones de los actores. Son dos métodos con los que he trabajado yo, pero hay muchos más. El primero que vamos a ver es un método muy generalizado en las ciencias sociales y también en otras disciplinas, que es la realización de encuestas, es decir, para interrogar, para encuestar, para entrevistar a los diferentes actores. Es algo que no sé si ustedes lo habrán hecho ya en sus cursos o en sus talleres. ¿Lo han hecho? ¿Sí? ¿No? ¿Han hecho ¿Puede encuestas? responder alguna alumna, algún alumno? ¿Algún trabajo, digamos, como para ver la opinión de la gente con la que están trabajando? Ay, a ver, ahí se me abrió como un chat. Sí, Pi, más o menos. Dale, Kelly, gracias. Ya, qué bueno, así van a tener más nociones. ¿Sí? Sí, los primeros 2 semestres, pero desde que estamos en pandemia se complicó mucho hacer estas encuestas. Por supuesto que sí, ya, claro, sí, ahí nos alejamos todos del mundo real y de los actores, sí. Vale, gracias. ¿Qué es una encuesta entonces? Una encuesta es una relación, ¿ya? Eso a mí me interesa ponerlo, ¿no? Es una interacción que se da entre dos personas, ¿no es cierto? Que es el encuestador y el encuestado, es una interacción, ¿no es cierto?, en que cada uno de los dos, tanto el encuestado como yo, como encuestadora, aunque traigo todo mi discurso académico y todos mis resguardos metodológicos para hacerlo todo de lo más objetivo posible, tengo que estar muy consciente de que yo también tengo una subjetividad, que es igual a la subjetividad de la persona que estoy encuestando, ¿ya? En ese sentido es un encuentro de subjetividades, que es maravilloso, ¿ya? En el que se explora, ¿no es cierto?, las percepciones de la situación que yo estoy analizando de cada uno. Ay, espérenme que aquí ya se me pegó otra vez. Ahí está. Entonces es un encuentro singular que puede, como no puede, hay unas más o menos exitosas, pero que puede producir conocimientos particulares, ¿no es cierto?, según cómo se ve esta interacción entre los individuos, ¿no? Hay entrevistas que se dan muy bien y funcionan muy bien, y hay otras que no se dan para nada, en que uno se va muy deprimido, ¿no es cierto?, pero tiene que ver con esta idea de encuentro y de interacción, ¿no? Y que tiene su complejidad. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy investigando un tema, en este caso, por ejemplo, si estoy abordando ciertas percepciones relativas al paisaje, yo voy a hacer preguntas, ¿no es cierto?, que pueden ser que lleven al entrevistado a reflexionar por primera vez sobre una problemática o a expresar esta problemática, ¿no? Yo siempre doy a mis alumnos el ejemplo de, es como si alguien estuviera haciendo una tesis sobre las formas de utilizar el espacio de la ducha, por decir, ¿no es cierto?, cualquier locura, y que viniera alguien a decir, no, ¿y te puedo hacer una entrevista? Sí, claro, dime, cuéntame tú, ¿cómo haces tú para moverte en el espacio de la ducha?
Es algo sobre lo que yo nunca he pensado, que lo hago todos los días, que seguramente tiene una lógica, una representación detrás, pero que yo nunca lo he pensado. Entonces, a medida que le voy diciendo, mira, sí, en realidad, mira, me meto por este lado, primero prendo el grifo y luego me corro porque no sé qué, ¿no? A medida que le voy explicando cómo lo hago, puede ser la primera vez que estoy razonando frente a eso. Y eso es muy interesante, ¿no? Eso es lo que intenta captar, digamos, pero es la dificultad a la vez de una encuesta y una entrevista. Y por lo tanto, en este caso, el encuestador la persona encuestada puede estar racionalizando un comportamiento subjetivo, como la forma en que yo me muevo en el espacio de la ducha, lo estoy, ¿no es cierto?, racionalizando por primera vez y en interacción con el encuestador, ¿no? El encuestador en este caso tiene que estar muy atento, son, digamos, las entrevistas pueden ser bastante complejas y densas, pero son maravillosas. Ahora, según el tipo de pregunta que yo tengo en mi investigación, según el proyecto que yo estoy realizando, según la extensión del tiempo que tengo para hacerlo, según el tipo de datos que yo quiero obtener o el tipo de población al que voy a interrogar, esto va a determinar qué tipo de método de encuesta yo voy a tener. ¿Ya? Y esto es un mundo, hay mucha literatura, o sea, hay gente que hace su tesis sobre esto, ¿no? Es decir, los distintos métodos adecuados de encuesta, algo que además está siempre cambiando y evolucionando y innovando. Pero hay tres aspectos principales que uno utiliza para definir qué tipo de encuesta va a realizar, ¿no es cierto? O puede realizar. El primero es el tipo de datos que yo quiero recuperar, que esto determina el tipo de encuesta, porque pueden haber encuestas por cuestionario o pueden haber encuestas tipo entrevistas, ¿no? Que es lo que es un poco, que son muy diferentes. Las encuestas por cuestionario son cuestionarios con preguntas cerradas, que tienen unas ciertas posibles respuestas determinadas, en las que se da una respuesta puntual a una pregunta directa, ¿no? Es un poco las encuestas que a todos nos habrá pasado, que les preguntan, no, les puedo hacer una preguntita, cuénteme nombre, edad, usted toma este bus, con qué frecuencia, ¿no? Es decir, son respuestas muy puntuales y preguntas y respuestas muy puntuales. ¿Y qué permiten? Permiten realizarse en gran cantidad para tener resultados generalizables estadísticamente, ¿no? Porque son más rápidas, son fáciles de tratar después, y yo puedo hacer estadísticas de lo que yo estoy buscando. Entonces les voy a poner un ejemplo aquí. Una encuesta tipo cuestionario sería, por ejemplo, si yo estoy haciendo una investigación sobre el uso de la costa, de la playa, yo voy y le pregunto a cualquier persona, ¿no es cierto? Cuénteme, ¿usted visita la playa? ¿Sí o no? Entonces él tiene la opción de responderme sí o no. Supongamos que en este caso me dice que sí. Mi siguiente pregunta es, ¿cuántas veces visita la playa por año? Mis opciones son 2 veces, entre 2 y 10 veces o más de 10 veces, ¿no? Hay 3 respuestas posibles y él me va a decir, pues, unas 2 veces, ¿no? Entonces yo voy a marcar la alternativa A y alternativa A, ¿no? Entonces, pues, teniendo una manera muy rápida de tratar mis datos. El otro tipo de encuestas son las encuestas por entrevista o las entrevistas, también lo pueden encontrar así directamente, que en este caso lo que hacen es generar una respuesta discurso, ¿ya? Del encuestado, y lo que se busca es que esta respuesta discurso sea lo más libre posible, que él exprese su opinión, si le estoy prestando una opinión, o su experiencia, si yo le estoy hablando sobre su experiencia, de la manera más libre posible, a través de intervenciones indirectas, que el encuestador va fijando, que es prácticamente fijar ciertos temas a partir de los cuales yo quiero que él se exprese libremente, ¿ya? Y por lo tanto, es un método que permite descifrar el discurso del interlocutor. Cuando expresa sus opiniones, va a estar expresando sus representaciones de manera inconsciente o consciente, estas representaciones que sustentan sus opiniones, ¿ya? Entonces, este es un método que me permite mayor acceso a la comprensión de las motivaciones, ¿ya? Para acercarnos a las representaciones de los actores. Un ejemplo supongamos que estoy haciendo la misma investigación, pero que ahora hago una encuesta tipo entrevista con preguntas abiertas, ¿no? Entonces, le pregunto, me menciona a la persona, me mencionaba que visitaba la playa, ¿me podría explicar mejor por qué, en qué circunstancias o qué tan seguido lo hace? ¿No? Estoy haciendo una pregunta muy abierta, invitándolo a explayarse, y la persona me puede decir algo como, bueno, a ver, en general voy cuando no hay nadie, es decir, trato de ir en invierno, porque me gusta pasearme solo por la playa y en verano es imposible, ¿ya? ¿Qué me está entregando esta respuesta? Me está diciendo que va en invierno, es decir, yo puedo situarlo en una época, ¿no es cierto? No me está diciendo cantidades, pero yo puedo seguir indagando sobre eso, pero sobre todo me está aportando un elemento nuevo, que es que le gusta pasearse solo y le gusta ir cuando en la playa no hay nadie. Entonces eso me está abriendo una posibilidad de respuesta
que seguramente yo no podía haber previsto en mi cuestionario anterior si yo lo hubiera hecho con respuestas tipo para que él eligiera, ¿no? Estoy abriendo posibilidades de que surjan otros elementos de representación, que eso es lo fascinante de las entrevistas. Entonces, en función de los datos que yo necesito, si son más cuantitativos o más cualitativos, puedo optar por una o por otro tipo de encuestas, ¿ya? Este es un primer elemento, ¿no? El tipo de encuesta que yo quiero hacer. Si yo estoy indagando sobre las representaciones que tienen los agricultores sobre ciertas decisiones políticas que se están realizando sobre el paisaje, por supuesto que va a tener más sentido hacer una encuesta tipo entrevista para buscar elementos más cualitativos de respuesta. Si yo quiero saber si justamente hay un acuerdo o un desacuerdo en general de los agricultores con la medida, basta en que yo haga una encuesta rápida que la puedo replicar muy fácilmente, porque una entrevista es muy larga, y puedo tener datos cuantitativos rápidos. ¿Vale? El segundo aspecto para elegir el tipo de encuesta que yo voy a hacer tiene que ver con la definición de la guía o plan de encuesta, ¿no? Una vez que yo he definido qué tipo de encuesta voy a hacer, defino una guía temática, ¿no? Que es la encuesta propiamente tal, en el caso de los cuestionarios, pero si es una entrevista de tipo abierta, cualitativa, yo simplemente tengo un conjunto organizado de los temas que quiero tratar y que me van permitiendo gatillar un poco la interrogación del interlocutor. ¿Ya? Por ejemplo, acá les muestro de un proyecto que tenemos en curso justamente este año con el Fondo del Patrimonio Cultural, que estamos trabajando con agricultores de la zona de Paine, en la región metropolitana de Chile, y que estamos haciendo dos tipos justamente de encuestas. Esta es una encuesta cuestionario, en que estamos necesitando elementos muy precisos, como el nombre de la variedad de tal semilla, la fecha de floración, ¿no? Cuántos riegos por semana, ¿no? Elementos muy numéricos, muy puntuales, que nos permiten sacar luego estadísticas y promedios, y etcétera. Pero también estamos haciendo un segundo tipo de entrevistas que tiene que ver, ¿no es cierto?, con una metodología de entrevistas y preguntas abiertas sobre la historia personal y familiar, en que, como ven ahí, la guía temática son simplemente en qué modo se vincula, por ejemplo, o se ha vinculado usted y su familia con la agricultura local. PAP es el gatillante, la persona ahí se puede largar a hablar 2 horas, si es bueno para hablar, puede responderme 3 frases, si no es bueno para hablar, ¿no? Ahí depende un poco, y ahí tiene que uno ir realizando distintas técnicas para ir llevando la conversación, pero en el fondo lo que uno hace es poner las preguntas lo más abiertas posibles, y sobre todo ir preguntando sistemáticamente el por qué, porque me interesa saber las lógicas que hay detrás de las decisiones, ¿no? Entonces, mire, yo separo las semillas rojas de las amarillas. ¿Por qué? Ah, bueno, porque las rojas son menos viables que las amarillas, por decirle algo, ¿no? Entonces ahí yo estoy accediendo a otros elementos que a priori yo no sabría, ¿ya? Y un tercer elemento, una vez que yo ya definí mi tipo de encuesta, la guía o el plan de encuesta, son lo que se llaman las decisiones de muestreo, es decir, cuánto voy a hacer mi encuesta. Por ejemplo, si estoy haciendo una encuesta sobre uso de la playa, justamente como mencionábamos en el ejemplo, tiene quizás sentido que las voy a hacer en verano, por decir algo. ¿Dónde las voy a hacer? Si las voy a hacer en la playa misma, o si voy a tratar de alcanzar a la gente antes de que llegue a la playa, o si las voy a agarrar en sus puestos de trabajo, ¿no? Es decir, ahí decido dónde voy a encontrarme con las personas, porque las personas, por supuesto, si están en la playa, van a responder de una manera muy distinta que si están en un café sentadas, muy cómodas, o que si están en su puesto de trabajo, ¿no? Ahí hay que jugar con todos esos elementos perceptuales. ¿Y a quién quiero observar? Finalmente, ¿qué actores voy a trabajar? Y, por ejemplo, podría decidir que voy a trabajar solo con turistas del balneario, o también voy a trabajar, qué sé yo, con la gente que tiene negocios en el balneario, o también voy a trabajar, qué sé yo, con ciertos alcaldes u otras figuras políticas locales, ¿no? Ahí yo decido a quiénes voy a entrevistar, en ese caso seguramente son tipos de entrevistas distintas, es decir, defino el tamaño y la composición de lo que yo voy a muestrear, es decir, lo que se llama la muestra, ¿ya? Y ahí hay una serie de decisiones técnicas a tomar, justamente si voy a también acceder a las personas directamente, o si voy a hacer una mediación por un tercero persona que me los presente, ¿no? Todo eso tiene implicaciones en la manera en que la persona que me va a dar la entrevista me va a percibir a priori, ¿no? Entonces todas esas decisiones técnicas tienen que ver justamente con esta gestión de las sutilezas de las percepciones de los actores, ¿no? Y luego viene una etapa de análisis de las encuestas en que yo también puedo hacer una verificación de ciertos elementos si es necesario, ¿no? Hay distintos tipos de encuestas, más allá de esta gran división que les hablaba yo de las encuestas más cerradas, tipo cuestionario, o abiertas, tipo entrevista. Hay distintas maneras de hacerlas, con o sin soportes, por ejemplo,
pero todas necesitan, justamente como mencionaba Miguel, creo que fue, un trabajo de terreno, ¿no? Esto es algo que no se puede hacer o es muy difícil hacer a distancia, hay que ir a terreno, hay que conocer a la gente, hay que crear muchas veces relaciones de confianza con la gente, si son invitaciones a encuentros entre varias personas, hay que hacer todo un trabajo para asegurarte que la gente va a venir, hay que generar confianza para que la gente te abra sus puertas y te cuente, hay un poco, depende de la idiosincrasia de cada territorio y cada persona, ¿no? Pero hay todo un trabajo que hacer in situ, no hay manera de hacerlo en línea, ¿no? Las encuestas por cuestionarios, por ejemplo, les voy a presentar un ejemplo aquí, que es un método que se usa mucho, hace mucho tiempo en estudios de paisaje, que tiene que ver con utilizar un soporte gráfico, que pueden ser dibujos, croquis, o pueden ser fotografías, ¿no es cierto? Y que en el fondo yo muestro estos elementos visuales en el momento en que estoy haciendo la entrevista o la encuesta, ¿no es cierto? Y que permiten más fácilmente quizás visualizar o a la persona ciertas cosas, o si yo quiero justamente, por ejemplo, definir preferencias paisajísticas, puedo poner diferentes fotografías y ver más o menos cuáles son las que le gustan más o menos a la gente, pedirles que las ordenen en orden de preferencia, en fin, ¿no es cierto? Entonces son bastante útiles y se usan bastante, aunque también son bastante discutidas, porque la selección de la foto ya tiene una connotación, digamos, en términos del encuadro que yo hago, si la foto es más o menos bonita, de repente la persona puede votar por una foto porque es más bonita, que porque realmente la foto está representando el tipo de paisaje con el que yo quiero que la persona se identifique, ¿no? Por decirles algo, ¿no? Hay una serie de sutilezas que son las eternas discusiones metodológicas de los métodos de encuesta, ¿ya? Por ejemplo, les voy a presentar un ejemplo cortito de cada uno de los métodos que estamos viendo. Este es un artículo que también les puedo hacer llegar con Michelle, un trabajo del año 2004, en que se presentaba justamente es un artículo, una investigación, que se llama El aprecio por el paisaje y su utilidad en la conservación de los paisajes de Chile central, ¿ya? Y el objetivo de este artículo, de esta investigación en este caso, era ilustrar el papel que tenía el aprecio por el paisaje, cómo las preferencias paisajísticas podían ser coherentes con una cierta estructura de paisaje, y cómo estas preferencias estéticas podían ayudar a valorar el paisaje de una determinada zona, ¿no es cierto? Y que eso podía ser un elemento esencial para proteger y para gestionar estos territorios, es decir, saber qué tanta preferencia tiene la gente por estos tipos de paisaje que yo quiero conservar o gestionar, ¿no? Entonces, en este artículo se hizo un estudio de preferencias paisajísticas, justamente, y también se hicieron medidas de calidad escénica en un sector precordillerano de la cuenca de Santiago. La zona central es una zona con mucha montaña, y esto se hizo a través de encuestas en que se evaluaron las preferencias de paisaje en distintas áreas protegidas de la región metropolitana, es decir, paisajes naturales protegidos, parques naturales, y se hicieron en distintos tipos de actores, ¿no es cierto? Aquí yo definí una muestra en que van a haber visitantes, técnicos de la administración de los parques, lo que se llama la CONAF en Chile, y también expertos ambientales, que eran investigadores y estudiantes justamente de la Escuela de Arquitectura de Paisaje de la Universidad Central. Y se usaron fotos en color presentando paisajes precordilleranos y los que tenían que ser evaluados en orden de preferencia, ¿ya? Ahí tienen ustedes un poco, acá está la ciudad de Santiago y aquí vemos, digamos, la cuenca de la precordillera de Santiago que se estaba trabajando. Acá están los tres diferentes, digamos, áreas protegidas que se trabajaron, y en lo que entonces se evaluó la belleza escénica a través de estas encuestas con fotografías, que había que ordenarlas de la que más me gustaba a la que menos me gustaba, y al mismo tiempo se hizo una medición de los atributos de la estructura visual y espacial de los paisajes que se estaban evaluando, es decir, yo mostraba paisajes de este territorio, y al mismo tiempo se hizo una cartografía de uso de suelo para ver la heterogeneidad del territorio, y al mismo tiempo se hizo un trabajo de fotografías del territorio, las que fueron analizadas en términos de complejidad visual, separándolo en píxeles, etc. No tengo el tiempo de entrar ahí en la lógica, pero en el fondo se estaba contrarrestando la opinión de las personas con una cierta estructura espacial y visual medida objetivamente en el territorio. Y pues los resultados, por ejemplo, arrojan este tipo de cosas, ¿no? Que frente a una misma realidad, un mismo paisaje, hay distintas preferencias paisajísticas, por supuesto, porque hay distintos observadores, como hablábamos antes,
Por ejemplo, ellos encontraron que las visitas jóvenes y las personas de más de 35 años tendían a preferir un cierto tipo de paisaje que era más bien suave y accesible, mientras que los jóvenes de entre 15 y 35 años tendían a preferir enclaves más salvajes, más retadores, con más pendiente, ¿no? Eso es un elemento interesante. También que los visitantes con mayor cantidad de estudios universitarios tendían a preferir los paisajes más silvestres. En cambio, otro tipo de visitante tendría a preferir paisajes más humanizados, ¿no? Entonces ahí es interesante después ver las correlaciones entre los tipos de actores y los tipos de preferencias paisajísticas. Y la gran como resultado que se encontró en este artículo es que justamente como se hizo con encuestas, no encontré nunca en este artículo cuántas encuestas se realizaron, pero me imagino que deben haber sido cientos, ¿no? Entonces tienes muchos números, muchos valores que te permiten hacer estadísticas, en este caso una regresión, ¿no es cierto? En que se encontró que justamente los paisajes, como estas fotografías que ustedes ven aquí, que fueron los más preferidos, ¿no? En términos de que eran los más bonitos, correspondían también con aquellos paisajes que tenían la mayor complejidad estructural y visual. ¿Ya? Hay una correlación ahí positiva en este caso, ¿no? Es decir, que había una relación entre los paisajes que la gente encontraba más bonitos con aquellos que tenían mayor diversidad y complejidad, es decir, los más heterogéneos. ¿Ya? Entonces eso en el fondo permitía, ¿no es cierto?, como conclusión, que la calidad que se percibe del paisaje se relaciona con esta heterogeneidad estructural, y por lo tanto uno puede plantear que la transformación de estos paisajes no solo tiene un efecto negativo sobre la biodiversidad, sino que también pueden influir en la percepción y los gustos de la gente por su paisaje. ¿Ya? Y tiene una aplicación, una investigación en este caso, pero de un método de encuesta por cuestionario con soporte fotográfico para definir justamente preferencias paisajísticas, ¿no? Que es algo que también se usa mucho, a lo mejor lo han hecho en instancias de mediación para definir proyectos, ¿no es cierto?, en que uno puede mostrar diferentes croquis de diferentes tipologías de proyectos o de imágenes objetivos, y que la gente también puede elegir la que más le gusta, la que más le hace sentido, ¿no? Por otra parte, las encuestas que son tipo entrevistas, es decir, encuestas abiertas, ¿no es cierto?, de preguntas abiertas, para un análisis de discurso, se concentran justamente en el discurso de los actores. Y aquí, como yo les mencionaba, estas entrevistas son un poco más complejas, pero son mucho más ricas en información. Y en este caso vamos a considerar que el discurso no es simplemente las opiniones que la persona te dice en la entrevista, ¿no es cierto?, sino que es, como les mencionaba antes, es un momento en que está habiendo un proceso de elaboración de un pensamiento en función de la pregunta que yo hago, la persona está reflexionando sobre su subjetividad y me hace un razonamiento, ¿no es cierto? Entonces el actor reflexiona y busca palabras más o menos adecuadas para expresar su punto de vista, ¿ya? Y se construye, como mencionábamos antes, en interacción con el entrevistador, que va haciendo un trabajo de interpretación a medida que el otro te va hablando en tiempo real, ¿no es cierto?, lo que exige estar muy atento, hay que tener mucha capacidad de escucha, y todo eso reglado a través de ciertas metodologías, ¿no es cierto?, que tiene que ver con las técnicas o los parámetros de la entrevista que yo voy a hacer, ¿no? No tenemos mucho tiempo de entrar ahí. Pero el método aquí es el análisis de discurso, es decir, yo voy a hacer mi entrevista de mis preguntas abiertas, la voy a grabar, ¿no es cierto?, se le pide permiso a la persona para grabarlo, voy a tener un audio, ¿no es cierto?, ese audio después yo lo transcribo, ¿no es cierto?, en el texto, tengo que transcribirlo en un texto completo, que toma mucho tiempo, y luego todas las entrevistas que yo realicé transcritas es lo que se llama el corpus, ¿ya?, de mi investigación. Y sobre este corpus yo después hago un análisis de discurso, que es analizar todos los componentes lingüísticos que hay en este conjunto de entrevistas, ¿ya? Y acá el análisis que yo voy a ir haciendo, que también hay distintos tipos de análisis de discursos, hay algunos que se hacen de manera automática con ciertos programas en el computador, hay algunos que se hacen de manera manual, de lectura y relectura, y también hay muchos puntos de vista, pero la idea es que cuando yo estoy analizando este discurso de mis entrevistados, es considerar que el sentido que se dan a las palabras, los distintos entrevistados, describe su manera de concebir las cosas, según el actor del que se trata, según su actividad y su posición social. Y aquí es fundamental hacer la diferencia entre el sentido de una palabra y la designación de una palabra o de una cosa, ¿no? Es decir, por ejemplo, les puse yo la palabra cabra es la misma designación para todos nosotros, ¿no? Es decir, todos nos imaginamos el mismo animal con la palabra cabra, ¿no?
pero el sentido que tiene la palabra cabra es distinta para mí, para ustedes, es distinto para este pastor que ustedes ven justamente en la fotografía, ¿no es cierto? Un pastor de cabras, es distinto de la persona que le está haciendo la encuesta, ¿no? Es decir, la distinción es la misma, la designación de la palabra, pero el sentido de la palabra es distinta, y ese es el sentido que yo tengo que tratar de buscar y poner en relación con el tipo de actor con el que yo me estoy relacionando. Y en ese sentido, algunos conceptos pueden ser más complejos de abordar en un trabajo de entrevistas, porque no necesariamente están en el vocabulario de las personas que yo estoy trabajando. Y justamente el paisaje, la palabra, el concepto paisaje, no es una categoría que es igual para todos los actores, ¿no? No es, a lo mejor ustedes han leído o escuchado hablar de eso, ¿no es cierto? Es una palabra que no siempre tiene mucho eco en la población local, sobre todo si, por ejemplo, es población no citadina, población campesina, ¿no es cierto? A veces yo puedo llegar a decirle, oiga, cuénteme cómo es su paisaje, y él quizás que me responda porque en primer lugar no entendió lo que yo me estaba refiriendo con paisaje, ¿ya? Hay ciertas palabras que son más difíciles, ¿no? Entonces ahí yo tengo la posibilidad de tratar el concepto de paisaje de manera distinta, puedo no mencionarla y esperar que aparezca espontáneamente en los discursos de las personas, si no aparece puedo intentar tantearla desde otros puntos de vista, es decir, oiga, cuénteme, ¿y cómo es aquí? Descríbame un poco cómo es el lugar donde usted vive, ¿no? Es decir, tantear la palabra paisaje de otra forma, ¿no? O puedo tomar la decisión de ponerla explícitamente y decir, cuénteme cómo es su paisaje y ver qué pasa, ¿no? Pero hay que tener ojo ahí también con el vocabulario que uno usa, porque uno influye mucho en el entrevistado, ¿no? Es decir, si yo vengo y le digo, oiga, cuénteme, este territorio en que usted vive, que tiene tanto valor ecológico, cuénteme cómo es. Yo ya lo estoy influyendo y él va a pensar, chuta, esta muchacha le interesa saber el valor ecológico, entonces, bueno, a lo mejor le voy a hablar de cosas que tengan que ver con eso, ¿no? Es decir, mientras más neutro es el lenguaje que yo uso, más posibilidades tengo de no interferir, de no influenciar el discurso que el entrevistado me va a entregar. ¿Ya? Un ejemplo de esto, de este tipo de uso de este tipo de entrevistas por cualitativas, de preguntas abiertas, por entrevistas, es un trabajo que yo desarrollé para mi trabajo de doctorado en España, que trabajaba sobre los olivares de montaña en una sierra en Andalucía, la Sierra de Cádiz, en que hizo todo un trabajo de evolución, ¿no es cierto?, del paisaje y de las problemáticas de conservación de este paisaje cultural agrario, ¿no?, de olivares de montaña. Esto se realizó, esto es el sur de España, en Andalucía. Aquí en rojito ustedes ven esto que es la zona de estudio, en este caso el proyecto de investigación, que tenía unas 16.000 hectáreas, y aquí en verde ustedes ven las zonas de olivares de montaña, ¿no?, alrededor de este pantano, de este embalse, y estos son los territorios donde se hizo las principales, digamos, trabajos con la gente, ¿no es cierto?, de entrevistas. Y el objetivo de esta tesis, bueno, tenía muchos objetivos y se utilizaron métodos distintos, pero me voy a centrar en lo que tiene que ver con las entrevistas. Las entrevistas buscaban entender cómo se consideraba esta olivicultura, más bien extensiva, desde una óptica de conservación en el territorio, y evaluar el efecto que tenía la presencia de un parque natural, que es este que ustedes ven aquí, el límite en verde, este era un parque nacional, ¿no es cierto?, y ver qué pasaba con la presencia de este parque nacional dentro de este territorio agrícola, ¿no es cierto?, y ver cuáles eran los discursos que estaban asociados a la gestión de este paisaje olivarero dentro de un parque nacional, ¿no? Entonces, para eso, lo que se hizo fue tratar de describir el sistema local de las prácticas oleícolas y las representaciones que estaban detrás de ellas. Y para eso se hicieron 33 entrevistas, cualitativas abiertas, ¿no? Ahí tienen ustedes el número, son 33, ¿no? Entonces alguien podría decir, uff, desde un punto de vista estadístico, 33 entrevistas no es nada, pero justamente cuando yo estoy haciendo este análisis causal de las entrevistas a través de un análisis de discurso, no me importa la cantidad, me interesa la unicidad de las distintas representaciones, ¿no? Aquí todo elemento que aparezca es válido por sí mismo, porque existe, porque lo puedo comparar, no estoy buscando una representación estadística, ¿ya? Y estas entrevistas, ¿no es cierto?, abordaban las prácticas y las representaciones de los actores a través de preguntas directas o indirectas. Se realizó con oleícultores, pero también con actores institucionales, gestores del parque, alcaldes, ¿no es cierto?, distintos tipos de administraciones. Y se hizo luego, sobre el total de entrevistas, un análisis de contenido temático, ¿ya? Es decir, eso quiere decir que se buscaron ciertos temas que se repetían en todas las entrevistas y se hizo una comparación de estas distintas categorías. ¿No? Ahí tienen ustedes una imagen, ese es el total de entrevistas que se hicieron, el total de horas de registro, para que se hagan ustedes una idea, son solo
21 entrevistas, y son cerca de 30 horas de grabación que hay que transcribir, ¿ya? Entonces, por eso les digo que uno no puede tener una gran muestra en este tipo de aproximación metodológica porque no da el tiempo y no da la vida para analizar tanta información, ¿no? A no ser que estés trabajando con un equipo de trabajo y tengas alumnos asistentes que ayuden a transcribir y todo, ¿no? Pero aún así. ¿Y cuáles son los resultados que yo puedo obtener con este tipo de encuestas, ¿no? Puedo encontrar opiniones sobre ciertas dinámicas en el territorio, que aparecieron en este caso de manera espontánea, y en que voy a encontrar discursos como este, ¿no? Por ejemplo, un agricultor que me dice, aquí el parque en muchas cosas nos tiene a los del campo como si fuéramos, no sé, retrasados mentales. Yo qué sé, en algunas cosas nos tienen, parece que ellos, nada más que ellos, saben conservar la naturaleza. Yo voy a querer que se me quemen los olivos, que es mi modo de vida, ¿ya? Eso versus justamente un gestionario de medio ambiente del parque que dice que frente a los incendios, la gente muchas veces, por no querer afectar los olivos, si limita con el monte, pues cuando va a quemar el ramón, que son las ramas que se sacan de la poda, y todos los residuos que ha sacado de la tala y demás, pues los pega a la linde, al deslinde del monte, para que no se flamee ese olivito, y claro, entonces se pasa, a lo mejor se le puede escapar al hombre para donde no debe, ¿no? Es decir, aquí este actor del medio ambiente está diciendo que los agricultores tienen prácticas que pueden hacer que se incendie el monte, y los agricultores dicen, pero serán estúpidos, ¿cómo voy a querer yo que haya un incendio? Porque lo primero que se me incendia es mi olivar y me quedo sin mi producción, ¿cierto? Me lo voy a saltar. Y finalmente, a partir del análisis de estos elementos temáticos que parecen y los distintos posiciones de actores que se van enfrentando unos a otros o que se van teniendo posiciones o puntos de vista parecidos, se pueden ir, ¿no es cierto?, sacando reflexiones y conclusiones como estas, ¿no? Yo lo que saqué finalmente como análisis de esto, de esta posición del olivar de montaña dentro de este parque nacional, es que desde el punto de vista de los actores, en particular los agricultores y los gestionarios del medio ambiente del parque, ellos percibían, ¿no es cierto?, como el monte y el olivar como dos elementos totalmente separados, ¿no? Como dos categorías de espacio opuestas, y cada uno, y también una posición de dos formas de gestión, ¿ya? Que separaban estos dos espacios como una suerte de espacios de propiedad distintos, ¿no? Y que, como les mencionaba antes, frente, por ejemplo, a la dinámica de los incendios, para la gente del parque era a partir del olivar que se incendiaba el monte, y para los agricultores era a partir de un monte abandonado, ¿no es cierto?, que no se manejaba, que venían los incendios y se quemaba el olivar, ¿no? Entonces, ahí vemos esta relación entre estos dos ambientes, y cómo finalmente había una línea, no concreta, pero, ¿no es cierto?, simbólica, que separaba estos dos espacios, el parque de las explotaciones, y que para unos el parque estaba fuera de su lugar, ¿no?, porque estaba instalado sobre tierras productivas privadas, y para otros, para la gente del parque, el olivar estaba fuera del lugar porque era el lugar del bosque donde estaba instalado este olivar, ¿ya? Entonces, aquí lo que vemos es que hay dos sistemas de representación de la agricultura local y del territorio, en dos categorías opuestas, pero que sin embargo siempre estaban mencionadas juntas en los discursos. Entonces aquí vemos que hay una relación inextricable entre el olivar y el monte, y que también, luego cruzándolo con otras informaciones, tiene que ver con que son olivares muy particulares, que crecen en esta zona solamente, y que son injertados sobre monte, y que por lo tanto tienen una dinámica muy similar al monte, ¿no? Son olivares muy excepcionales. Entonces, este tipo de elementos pueden servir para ver cuáles son los elementos de tope, en este caso en un conflicto territorial, y pueden permitir dar elementos para poder tener, digamos, una mediación territorial y darle otro espacio y otra valoración y otra forma de entender el olivar dentro del parque natural. ¿Ya? Eso para que ustedes vean un poco los elementos que se pueden encontrar, para que pueden servir y cómo se pueden, digamos, aplicar este tipo de elementos. No sé cómo voy de hora, Chel. Pues la clase acaba a las 4 de la tarde. Tenemos todavía un colchoncito de 30 minutos. Dale, voy a presentar entonces lo último, que es con lo que termino, que es el segundo método que les iba a presentar, ¿no?, para acceder a la representación de los actores vinculados. Entonces está este primer gran mundo que les mostré de las entrevistas o encuestas, que como ustedes ven hay muchos tipos diferentes en función de la temática que yo quiero, hay distintas formas de aplicación, ¿ya? Y ahora vamos a ver un segundo método, que este es uno que yo estoy explorando de hace poco tiempo, es algo que me he metido el último año y medio, que
que es otra forma, ¿no es cierto?, de método de acceder a las representaciones y elementos simbólicos de los diferentes actores del territorio, que es el mapeo colectivo o participativo, que no sé también si les suena o si lo habrán realizado quizás por ahí en algún taller. Si me pueden ahí dar ese feedback. Creo que no, Claudia. Parece que no, ¿no? Silencio. Dale. Este es un método bastante innovador y que está empezando a agarrar mucho vuelo, ¿no es cierto? Se está empezando a usar mucho en distintas áreas. Y que tiene que ver, es un método, bueno, voy a dar un poco el contexto, de investigación social también es un método de las ciencias sociales, pero que tiene que ver con metodologías de técnicas participativas también, ¿no es cierto? Esto es que implican, o sea, suponen que se impliquen los sujetos, los actores en este caso, en el diseño o la implementación de la investigación, ¿ya? Son técnicas de trabajo grupal que posibilitan que participen las poblaciones, ¿no? Y las legitiman en ese sentido. Y se trata de una técnica visual, a diferencia de lo que hemos visto hasta ahora, que es un poco el analizar los discursos, la palabra, los conceptos. Esta es una técnica visual que parte del principio de que las experiencias de una persona, las experiencias cotidianas, están compuestas por una multitud de dimensiones, que incluyen aspectos visuales y sensoriales, y que estas son dignas de investigación, y estas no siempre pueden ser expresadas fácilmente en palabras. Es decir, si hay algo que yo no puedo expresar en palabras, lo puedo expresar de otra manera, porque no todo el conocimiento es reductible al lenguaje, por supuesto, ¿no? Esto es una cosa que todos sabemos. Entonces esto apuntan estas técnicas visuales. ¿Qué es un mapeo colectivo? Es una herramienta de registro y de análisis participativo, ¿ya? En el que yo registro o analizo componentes de una unidad espacial o territorial y que combina técnicas utilizadas por la cartografía tradicional, ¿no es cierto?, junto a las técnicas de una cartografía no tradicional, que permite ubicar en el espacio y describir en el espacio estos distintos elementos que estoy analizando, así como también documentar las percepciones que la comunidad tiene respecto a lo que estamos analizando, según el conocimiento, el grado de conocimiento y percepción local que existe, ¿no? Es por lo tanto un proceso de reflexión también, al igual que una encuesta y una entrevista, ¿no? Sobre algo que queremos, ¿no es cierto?, de lo que queremos hacer una lectura. Puede ser un territorio, ¿no es cierto?, aplicándolo al paisaje, pero también puede ser un tema, puede ser una reflexión sobre ciertas personas, ciertos grupos sociales, ¿no es cierto?, ahí uno lo define a priori. Y esto nos debe provocar la construcción de un mapa, o de una representación, en este caso gráfica, ¿no es cierto?, y es por lo tanto una herramienta que facilita el abordaje y la problematización de territorios sociales, ¿no?, subjetivos y geográficos. Es también, y esto es muy importante, una herramienta que crea un espacio lúdico y creativo, ¿ya?, que facilita la construcción de un relato colectivo, de manera entretenida, por decirlo así, sobre una temática. ¿Para qué sirve un mapeo colectivo? Sirve para documentar espacios, ¿no?, y lugares geográficamente significativos, ¿no? Aquí tiene que ver de nuevo con la idea de lo que hablábamos antes, es decir, el sentido, la significación que tienen los lugares para la gente. Por eso es muy apropiado para el estudio de los paisajes. Y se abre perspectivas de una mejor comprensión de la realidad territorial, de cómo vivimos y construimos el lugar donde vivimos, para que pueda ser elegida una alternativa o maneras o un proyecto para vivirlo de mejor forma, ¿ya? Por su carácter participativo, los mapeos colectivos tienen también un poder de remembranza, de activar recuerdos en las personas, y esto es muy potente, y tienen un poder de creación que permite que las personas identifiquen, valoren y representen activos de su organización, ¿no? Pueden surgir elementos que hasta este momento no están visibilizados y que aparecen a través de este ejercicio. Y por lo tanto es una técnica muy útil para involucrar a la gente, para tejer, ¿no es cierto?, redes de solidaridades, de afinidades, y generar también complicidad y confianza en los territorios, que es muy útil sobre todo para territorios, que vamos a ver el ejemplo, en que no hay una participación, y es importante ir haciendo actividades para que la gente se conozca y vaya, ¿no es cierto?, participando y tomando, ¿no es cierto?, ganas de participar en las decisiones de su territorio. ¿Y cuáles son los principios de un mapeo colectivo? Hay que considerar que, al igual que como vimos con las entrevistas, proporciona representaciones únicas de los mundos de los participantes, ¿no?
Esto de nuevo, este aporte de las ciencias sociales, ¿no? Ver los elementos de cada persona o de las personas que yo abordé, que son muy importantes y valiosos, aunque no sean estadísticamente significativos. Es decir, poner en valor la forma en que cada uno vivencia, experimenta, siente y conceptualiza el tema en un espacio determinado, cualquier tema que esté tratando en el espacio que estoy trabajando, su experiencia tanto personal, o sea, y que se explican tanto por su experiencia personal como por su pertenencia cultural, ¿no es cierto? Y en ese sentido es importante que al hacer el mapeo cada persona sienta que lo que está diciendo, que lo que está aportando es importante, y que se identifique como un actor clave en la co-construcción del relato, ¿no? Es importante que todos participen, vamos a ver las técnicas ahora, y todos se sientan importantes y que es importante lo que tienen que decir. Y también, un principio genial del mapeo colectivo es que es un proceso que negocia saberes, ¿no? Es decir, yo reconozco que el concepto o lo que yo dije es válido, no solo porque lo dije yo, sino porque también hay otras personas que también lo han vivido, lo han experimentado, ¿no? Se basa en esta idea de saberes comunes, de percepciones comunes, y de que porque son ideas y percepciones comunes, ponerlas en valor. También les dejo este link, se los puedo mandar también ahí a través de Michelle. No sé si lo conocen, es un colectivo que se llama Iconoclasistas, que han trabajado bastante esta idea del mapeo colectivo y que han también generado mucha información de divulgación que está muy accesible en Internet, ¿no? Y que es muy interesante, muy didáctico. Y que en ellos han trabajado mucho, por ejemplo, aspectos como desde un punto de vista feminista, de cómo, por ejemplo, mapear a través de un mapeo colectivo ciertos territorios de riesgo para las mujeres, definir cuáles son los espacios donde yo me siento más insegura, ¿no es cierto? Se pueden realizar a través de un manual de mapeo colectivo, o de espacios, ¿no es cierto? Se usa mucho en el ámbito urbano, espacios donde justamente hay lugares que yo me siento insegura, o cuáles lugares valorizo más, ¿no? Tiene mucha aplicación en el ámbito urbano, para que sigan ahí a los iconoclasistas. Ellos, ¿no es cierto?, dicen que para qué se realizan esos talleres de mapeo, para activar procesos de territorialización, ¿no?, de apropiarse del territorio, para socializar prácticas y elaborar, digamos, un conocimiento colectivo. ¿Ya? Se construyen relatos colectivos, los mapas impulsan a la activación de narrativas descriptivas y lúdicas, ¿no es cierto? Se pasa algo muy mágico en estos mapeos. Y también crean narraciones cartográficas, es decir, toda esta narración van a aparecer en un mapa, ¿no es cierto?, que hay distintas maneras de conformarlo, pero va a haber un soporte gráfico espacializado de los fenómenos que yo estoy analizando. Entonces, ¿cómo se trabaja el mapeo colectivo, ¿no? Tiene 5 etapas principales. La primera es la preparación del taller, ¿no es cierto?, que es la más ardua, ¿no es cierto?, que es el momento en que yo hago la coordinación previa para la realización del taller, justamente con las agrupaciones, defino en qué espacio lo voy a hacer, qué personas, qué organizaciones van a trabajar, las tengo que contactar, conocer, invitarlas, tengo que, ojalá, intentar asegurarme que llegue una cierta cantidad mínima de participantes, y se hace una convocatoria, ¿no es cierto? Ahí ustedes ven esta imagen de iconoclasistas, ¿no es cierto? Ayúdanos a construir un mapa de la provincia, por ejemplo, ¿no es cierto? Te esperamos tal día, tal hora, para que invitar a la gente a participar. Y también es el momento en que se conceptualiza lo que voy a trabajar como mapeo colectivo, se trabaja la propuesta concreta que yo quiero trabajar en el taller, ¿ya? ¿Y esto qué quiere decir? Primero es definir cuál es el relato, qué es lo que yo quiero mapear, ¿no? Como yo les decía, puede ser desde definamos las zonas de mayor valor de tu barrio, a la escala del barrio, o definamos cuáles son los lugares más inseguros para ti en la ciudad, a una escala de la ciudad, o trabajemos ciertos aspectos a una mayor escala comunal o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿y qué voy a mapear, ¿no es cierto? Entonces yo defino en primer lugar el relato que yo quiero recoger, ¿ya? En este caso, por ejemplo, pues justamente la aplicación interesante es que yo puedo trabajar aspectos del paisaje, ¿no? Elementos del paisaje que quiero poner en valor, o cómo se perciben los elementos, o qué elementos del paisaje son percibidos por las poblaciones, por ejemplo, ¿no? Y esto lo trabajo en un mapa, que puede ser desde un mapa cadastral, qué sé yo, típico, o puede ser un mapa dibujado a mano alzada, ¿no es cierto? Hay distintas técnicas. Y que pueden tener que ver, ¿no es cierto?, con una escala chica. Si yo estoy, por ejemplo, quiero mapear recorridos cotidianos, por ejemplo, a la escala de mi barrio, ¿no es cierto?, o ya, ¿no es cierto?, una escala de ciudad o de pueblo, en que ya, ¿no es cierto?, estoy tomando un territorio en mi mapa mucho mayor, ¿no es cierto? Y luego
tengo que elegir, ¿no es cierto?, a qué escala voy a trabajar, dónde voy a trabajar, y luego la temática. Y aquí es importante definir algo que se llaman las categorías, que es lo mismo que aparecía, si se acuerdan, cuando hablábamos del análisis de discurso. Yo establezco categorías de representación de los actores que estoy analizando. Acá también la idea es, en el mapeo, obtener categorías, por ejemplo, en función de la temática que yo estoy trabajando. Y esas categorías se plantean desde esta metodología generalmente que se piensen a priori, ¿no? ¿Por qué? Porque estas categorías yo las voy a llevar representadas a través de logos y símbolos, ¿ya? Entonces las categorías deben poder ser algo que yo puedo señalizar en el mapa, qué sé yo, diferentes casas, diferentes centros habitacionales, diferentes centros comerciales, calles, estaciones de metro, si estoy en una ciudad, ¿no? Es decir, elementos reconocibles en el mapa. Entonces tengo que asegurarme de hacer calzar la escala del mapa que yo voy a trabajar con los elementos que yo quiero distinguir. Y la idea es partir, ¿no es cierto?, con ciertas categorías, pero a lo largo del proceso del mapeo pueden aparecer otras nuevas y está bien, ¿ya? Cada una de estas categorías, por lo tanto, va a aparecer representada a través de un icono en mi mapeo, ¿ya? Como las señaléticas que usamos, ¿no es cierto?, en arquitectura del paisaje para representar un proyecto, es la misma idea. Y hay distintas técnicas para ir armando estas categorías. Acá ustedes tienen, por ejemplo, la idea de un diagrama, en que supongamos que el tema es que yo estoy mapeando casas importantes de mi barrio, y defino qué categorías de casas importantes tengo. Por ejemplo, casas históricas con problemas, o casas históricas en buen estado, o casas importantes porque hay organizaciones, o casas importantes por las actividades que hay en ellas, o casas importantes históricas en muy mal estado, ¿no? Entonces, yo defino estas categorías y tengo una simbología, ¿no es cierto?, un icono para cada una de estas categorías, para que, por ejemplo, yo puedo decir, por favor, indíquenme cuáles son las diferentes casas en su barrio que ustedes encuentren en estas distintas categorías, y las personas van ubicando estos iconos. Pueden crear una nueva categoría que yo no contemplé al comienzo, y está muy bien, y en ese caso se puede dibujar o inventar un icono en el momento, ¿no? Hay también temáticas que son un poco más complejas que otras, y en ese caso, ¿no es cierto?, podemos tener categorías y subcategorías, y en ese caso iconos combinados. Por ejemplo, tengo la categoría de árboles, ¿no es cierto?, pero pueden ser árboles que estén en peligro, en mal estado, puede ser un árbol que esté en muy mal estado con mucha pérdida, o puede ser un árbol que está en muy buen estado. Y también estoy mapeando asociaciones, que en asociaciones pueden referirse, por ejemplo, asociaciones de mujeres organizadas, o asociaciones relativas a fiestas, ¿no? Entonces ahí tengo categorías y subcategorías, ¿no? Que la idea, como les digo, es pensarlas a priori antes del mapeo. Todo eso en la preparación del taller. La segunda etapa es se empieza a realizar ya el día del encuentro, del taller, en que lo primero es presentar a los participantes de qué se trata el mapeo, ¿no es cierto?, de forma breve. Se introduce la actividad del taller, se especifica cuánto tiempo va a durar, etcétera. Y se remarca lo interesante, ¿no es cierto?, de que todos participemos de este mapeo, y de justamente ir contra las convenciones del mapeo. Nosotros podemos mapear de la manera que a nosotros se nos ocurre, porque todo mapa es una forma de comunicación en el fondo, ¿no es cierto?, de manera libre y creativa. Luego viene el trabajo en grupos, ¿no es cierto?, el trabajo propiamente tal del mapeo, que ahí lo ideal es que los talleres no sean de más de 40 personas, y estas personas se dividen en grupos pequeños de 8 a 10 personas, o más pequeños, porque la idea es que todos participen, ¿no? No que haya una persona que acapare la palabra, sino que todos hablen y participen, y todos dibujan, y todos empiezan a meter mano, ¿no es cierto?, en el mapa. Es el espacio, se requiere un espacio de trabajo en que hayan distintas mesas o espacios de trabajo para los grupos, en que estén todas las herramientas del taller, y hay organizadoras, ¿no es cierto?, una suerte de monitoras que van acompañando los procesos, que van guiando, van respondiendo preguntas y van ayudando, ¿no es cierto?, sobre todo al comienzo, a que la gente empiece como a hablar, a opinar, a ubicar, a colocar iconos, a dibujar, a rayar el mapa, ¿no es cierto? Al comienzo cuesta un poco a veces y hay que empezar la dinámica, pero llega un momento en que los grupos se lanzan y se ponen a hablar y a dibujar y rayar y se olvidan, ¿no es cierto? Se vence esa timidez rápidamente. Luego viene, ¿no es cierto?, aquí hay unos elementos y herramientas que se usan justamente para el mapeo. Yo puedo trabajar con post-it, que yo voy escribiendo y voy pegando, puedo trabajar rayando, dibujando, ¿no es cierto?, en este caso aquí también pegando cordeles para marcar ciertas trayectorias. Puedo pegar estos iconos que yo llevo hechos de antemano y que se cortan y se pegan, ¿no es cierto?, y la técnica depende un poco de la temática que voy a trabajar.
Pero necesito, en primer lugar, este plano base, ¿no es cierto?, que yo definí, la escala del área que yo voy a trabajar, es un mapa mudo que yo llevo para que sea rayado, necesito el grupo de personas que van a participar de la actividad, necesito los recursos, ¿no es cierto?, que son estos iconos o estos diferentes elementos materiales y gráficos que yo estoy usando para rayar, para dibujar, para marcar mi mapa. Y también se necesitan estos facilitadores o monitores que van apoyando el trabajo grupal, junto con estos pictogramas, esta iconografía del mapeo, ¿ya? Esa dinámica puede durar de 1 a 2 horas, ¿no? Puede durar más si la gente está embalada, ¿no es cierto?, muy contenta. Ahí tienen ustedes las imágenes simples que se pueden ir usando, las iconografías que yo construyo en función de lo que yo quiero que la gente levante e identifique, ¿no es cierto? Estos recursos visuales que pueden ser de distintas formas, y la idea de todas maneras es que estos iconos sean un gatillante, es decir, son un elemento que va incentivando que a partir de eso la gente empiece a acordarse, a rememorar, empieza a haber un intercambio de ideas. No, mira, acá tienes que poner un stick de un semáforo porque antes había un semáforo, pero ¿cómo? Ahora no hay, pero sí, pero antes había un semáforo y hay una historia muy divertida porque con ese semáforo, ¿no? La gente inmediatamente empieza a contar sus historias en relación a los elementos que van identificando, ¿no? Y también ahí tiene interés de repente usar un método mixto, uno también puede grabar lo que la gente va como comentando, ¿no? Y pues nada, y también puede, como les decía, surgir nuevas categorías, puedo yo no llevar las categorías a priori y que la gente vaya inventando sus maneras de representar sus iconos, su leyenda del mapa que están realizando, en fin, ¿no? Eso ahí depende de cómo yo lo voy trabajando. Y al final del mapeo, ¿no es cierto?, a la 1:30 o 2 horas, o la hora en función del tiempo que tengo disponible, se cierran los distintos grupos y se hace una puesta en común, es decir, que cada grupo presenta su mapa, los elementos que surgieron ya aparecieron, ¿no es cierto? Y ahí eso se puede colgar en la pared o se puede poner en el suelo, ¿no es cierto? Se hace una conversación sobre eso, y lo importante y lo interesante aquí, que es esta idea de negociar que yo les mencionaba antes, es que se van viendo los puntos en común que tienen los distintos grupos, es decir, elementos que aparecieron en los distintos grupos de trabajo, que podemos llamar los puntos de consenso. ¿Ya? Y luego con estos resultados, ¿no es cierto?, una vez finalizado el taller, yo puedo definir qué es lo que voy a hacer con esto. Generalmente uno tiene que entregarle un feedback a la gente, entonces puedo hacer unas señaléticas de recursos de comunicación para entregarle a la gente, o puedo organizar otras actividades, planear nuevos talleres, ¿no es cierto? Es decir, ahí viene todo el trabajo de sistematización y análisis de estos resultados. Para cerrar entonces ahora les muestro un ejemplo, justamente, esta es una aplicación súper reciente que hicimos este año de un taller de mapeo colectivo, y esto fue en el contexto de un proyecto de vinculación con el medio, que no sé si es algo que harán ustedes también allá, ¿no es cierto?, que son estos proyectos que integran la academia, los cursos, los estudiantes a ciertos proyectos con las comunidades. Y presentamos un proyecto de caracterización y puesta en valor de los paisajes culturales agrícolas de las localidades de Águila Sur y Norte, estos en Paine, en la misma zona de la laguna Culeo que se secó, que les mencionaba antes, como marca de identidad territorial para un desarrollo sostenible, ¿no? Y entonces ahí les muestro el área de estudio, esta es la región metropolitana, esta es la comuna de Paine, la laguna de Aculeo que se quemó está por aquí, o sea que se secó, perdón. Y dentro de esta comuna nosotros trabajamos este territorio que es el que está aquí, que hicimos diferentes tipos de análisis para caracterizar el paisaje desde distintos puntos de vista, con distintas disciplinas y profesores, pero una de las cosas que hicimos dentro de esto fue analizar las percepciones de la comunidad sobre su paisaje a través de este mapeo colectivo in situ, ¿ya? Y lo que se buscaba es que se describieran y se definieran elementos significativos del paisaje por parte de la comunidad, ¿ya? Y entonces, pues bueno, aquí tienen ustedes el trabajo previo que se hizo esta gráfica de invitación al taller, en este caso la pregunta era cómo describirías tus territorios, te invitamos a participar en este encuentro taller, ¿no es cierto?, se define un lugar, etc. Se trabajó con este mapa mudo, que es como ustedes ven el mismo territorio de la localidad, con ciertos elementos como la línea del tren, ciertas calles, ciertas localidades, como para que la gente se ubicara un poco. Y lo que se hizo fue partir a través de preguntas para gatillar la discusión, es decir, se les preguntó cuáles son las zonas y los lugares y las áreas que ustedes pueden distinguir de su territorio, de su paisaje, no usamos la palabra paisaje, de su territorio, de su localidad, y la gente se lanzó y se puso a dibujar y dibujar y dibujar y dibujar, ¿no? Ahí tienen ustedes imágenes del encuentro, acá están la parte de la presentación de los distintos integrantes, se pueden hacer unas actividades lúdicas de presentación para que todos nos conozcamos. En este caso se hicieron 2 grupos de trabajo,
¿no es cierto? Trabajando sobre el mapa mudo, se fueron pegando calcomanías, escribiendo, dibujando cosas, al mismo tiempo la gente iba hablando, se fue grabando también. ¿No? Y el trabajo de la gente, de ponerse de acuerdo si es aquí o es acá, de dibujar, ¿no? Y al principio, como les decía, siempre la gente está un poco cohibida y le da un poco de nervio, pero ya llega un momento en que la gente está ahí, lápiz en mano, unos con otros, conversando, dibujando, y es súper interesante y súper rica la discusión que se da, ¿no? Y aparecen muchos elementos de rememoración, eso fue por lo menos en este taller súper clave, la gente habló mucho de su pasado a partir de lo que iban identificando en el presente. Y luego vino la presentación de cierre, en que cada grupo presentó, ¿no es cierto?, su mapa y sus elementos, y se vieron los elementos en común, y ahí surgió toda una dinámica de discusión, o sea, toda una presentación, y ellos nos hablaban, la gente, ¿no es cierto?, sobre su percepción, sobre las dinámicas que estaban ocurriendo en el territorio, y que están habiendo cambios muy importantes en estas localidades agrícolas, ¿no? Y ahí tienen ustedes una imagen de uno de los mapas, ¿no?, para que ustedes vean ahí todos los elementos, como aparecen, rayados, marcados, con un anexo acá arriba, ¿no? Ahí nosotros lo fuimos guiando, pero como les digo, la gente se lanzó, el grupo totalmente. Y bueno, esto es algo que está en curso, estamos analizando todavía los resultados, pero se los muestro para que ustedes tengan una idea. En este mapeo colectivo aparecieron elementos puntuales, objetos puntuales, elementos lineales y también áreas, ¿no es cierto? En el caso de las áreas, por ejemplo, se identificaron sectores, ¿no es cierto?, sectores del territorio con distintos nombres, se identificaron parcelas, nuevas urbanizaciones, quebradas, ciertos sectores como Piedras Blancas, ¿no es cierto?, cerros, cerros islas, ¿no?, nombres de calles, ¿no? Es decir, empiezan a aparecer una serie de elementos, y el trabajo que estamos haciendo ahora nosotros es categorizar, agrupar y categorizar estos elementos y asociarlos con el valor de significación que tienen, que eso es algo que se obtiene a partir de los discursos, de las conversaciones de la gente que iban hablando en ese momento, ¿no? Y cerrando con este ejemplo, pues ya cierro la charla, les doy muchas gracias.